Bienvenidos de nuevo a todos y a todas. En esta ponencia hablaremos sobre los conceptos del nivel de activación óptimo y también hablaremos de la variable de la atención. Cómo dichas variables influyen de manera decisiva no solo en el rendimiento deportivo, sino que también contribuyen en este proceso, en este objetivo principal que pretendemos desarrollar en el deporte formativo base y que se basa en esa formación integral de nuestros jóvenes deportistas. Así pues, sin más dilación, comenzaremos hablando sobre el nivel de activación, donde destacamos que todos los deportistas, ya sea antes, durante o tras la competición, experimentamos una serie de sensaciones a la hora de afrontar un reto o la propia competición, o incluso de manera diaria las demandas del entrenamiento, y en el que podemos encontrar determinadas sensaciones que se manifiestan, por ejemplo, a nivel fisiológico, como pueden ser esa tensión o agarrotamiento muscular previo a una competición, ese exceso de sudoración, ese hormigueo o esas cosquillitas, como se llaman también, esas mariposas en el estómago debido a ese nerviosismo. Y también podemos encontrar determinadas sensaciones a nivel cognitivo, como pueden ser determinados pensamientos, determinadas autoinstrucciones, autodiálogos, dudas, incertidumbre, miedos a hacer una ejecución o una actuación. Y en definitiva, lo que buscamos es trabajar con nuestro deportista en ese nivel de activación óptimo, es decir, en ese baremo, como por ejemplo podríamos encontrar una escala del 0 al 10 o del 1 al 10, en el que nuestro deportista, su mayor rendimiento en el entrenamiento y en la competición podría estar en torno a un nivel de 6, de 7, de 8, en función primero del deportista, de sus necesidades, de sus cualidades y también en función de las demandas del propio entrenamiento y de la competición. En este proceso, los entrenadores también pueden incorporar a su metodología de trabajo determinadas técnicas y estrategias para trabajar con sus deportistas, y el psicólogo también puede ayudarles y asesorarles en este proceso y también trabajar con los propios deportistas en su propio nivel de activación óptimo, que contribuye a su rendimiento. Así pues, cuando hablamos de ese nivel de activación óptimo, como bien hemos mencionado, podemos encontrar que en nuestro nivel de activación óptimo predominen esas sensaciones o esas respuestas a un nivel más cognitivo, en forma de pensamientos, autodiálogos, dudas, incertidumbre, miedos, o a nivel fisiológico, en cuanto a sistemas nervioso central, simpático, parasimpático, y las respuestas que nuestro organismo emite, como podemos encontrar habitualmente en ese exceso de sudoración, de tensión, de hormigueo, de agarrotamiento muscular, etc. También hablamos de que ese nivel de activación puede ser positivo o negativo. Cuando hablamos de un nivel de activación positivo, nos basamos en ese compromiso, en esa motivación por el reto de la competición, por el éxito, por las consecuencias gratificantes que nos aporta el entrenamiento y la competición. Y cuando hablamos de ese componente negativo, hablamos habitualmente de esas consecuencias negativas del estrés que puede propiciar un exceso de activación, como puede ser hostilidad, enfado, agresividad, angustia, un estado de ánimo depresivo, desánimo. Esto debemos de matizarlo y no quiere decir que un nivel de activación positivo o negativo sea el positivo siempre beneficioso y el negativo perjudicial. Es decir, tanto el nivel de activación positivo como negativo son muy útiles y muy beneficiosos siempre y cuando sepamos canalizarlos con el equilibrio y la dirección adecuada. Podemos ver el ejemplo de un atleta que el día anterior a una competición se encuentra demasiado activado, no puede descansar bien por la noche, cognitivamente no para de darle vueltas y vueltas sobre cómo quiere hacer su actuación mañana, qué debe de hacer, qué espera que pase, y esto le lleva a que esa noche no pueda descansar bien. Total, no ha podido realizar ese descanso, esa recuperación adecuada para la competición del día posterior. Una vez va a comenzar la competición, en los momentos previos, en el calentamiento, nota ese exceso de activación, en este caso ya no solo cognitivo, sino fisiológico, nota agarrotamiento muscular, tensión, a nivel cognitivo, siente nerviosismo, se comienza
comienza a bloquear sobre cómo quiere realizar la ejecución de la prueba y en este caso, en las 3 pruebas que debe de hacer, la primera no sale como él espera, esto le lleva también a que su estado de ánimo no sea el adecuado y en definitiva influye en su rendimiento. Otro ejemplo podríamos encontrarlo en un jugador de nuestra categoría base, en un jugador del equipo infantil, en el que su nivel de activación óptimo varía y fluctúa demasiado en función del marcador de la competición, de las acciones de éxito o de fracaso en el partido, de las decisiones del árbitro, y esto le lleva a que su concentración, a que su actuación no sea la adecuada en función de las circunstancias de la necesidad y como consecuencia perjudica en su rendimiento. Por este motivo debemos de destacar que lo que buscamos es trabajar con nuestros deportistas, que ese nivel de activación sea lo más estable, por eso hablamos de la palabra óptima, y que sea la más eficaz en función del momento concreto. Por este motivo, este trabajo debe de realizarse y consensuarse con tiempo, con planificación y consideramos que es una variable decisiva, ya no solo en el deporte formativo en el rendimiento, sino que se ha demostrado que en el deporte profesional es crucial para que el rendimiento sea el esperado. Así pues, muy ligado al tema del nivel de activación óptimo, veremos la variable de la atención. En este caso hablamos de atención y concentración, donde podemos destacar a grosso modo que la atención en el deporte de alto rendimiento y también en el deporte formativo, así como queremos llegar a desarrollar, podemos ver numerosos ejemplos, podemos destacar un central de fútbol en el que si su atención y concentración junto con su nivel de activación óptimo es adecuado, eso le lleva a que pueda anticiparse, lo que comúnmente conocemos como ese medio segundo, a la hora de poder robar un balón, ganarle la posición al contrario y que en definitiva pueda que esa acción sea lo más eficaz posible tanto a nivel individual como colectiva. Si esa atención o concentración fuera deficitaria, esa acción, en lugar de llegar a robar un balón, cometería una falta peligrosa, el rival le ganaría un duelo individual, etcétera, etcétera. Aquí debemos de matizar que tanto el nivel de activación óptimo como la atención son variables que también están moderadas y relacionadas con los estados de motivación, de autoconfianza, de estrés, como bien hemos visto en anteriores ponencias. Todo ello va relacionado. En el caso de la atención también debemos destacar que los deportistas es muy importante a la hora de valorar si hay un déficit de atención o como comúnmente nos encontramos demandas de que es que los deportistas no están en lo que tienen que estar, es que se le ve que está distraído, es que le ganan todas las espaldas, se despista. Aquí debemos de matizar y de encontrar si nuestro deportista, si tiene un déficit atencional, a qué es debido. Si es debido a la falta de información sobre a qué estímulos debe de atender para ejecutar una determinada decisión o una acción correcta, si presenta o necesita mejorar determinadas habilidades físico-técnicas o tácticas, si ese déficit atencional viene derivado de una falta de autoconfianza también, que puede suceder muy a menudo, o si viene también por un déficit de nivel de activación óptimo. En definitiva, todo ello se debe de valorar muy meticulosamente. Y como bien hemos dicho, la labor del entrenador también es crucial y nosotros como psicólogos podemos asesorarles y trabajar siempre conjuntamente con ellos en beneficio del deportista y también ayudando al deportista a nivel individual a que aprenda determinadas estrategias de autoaplicación individual para mejorar este aspecto. Así pues, a continuación, con el tema de la atención, veremos que también uno de los aspectos que se deben de trabajar o los déficits atencionales vienen derivados porque no sabemos utilizar un enfoque atencional adecuado. Cuando hablamos de los enfoques atencionales podemos encontrar que se puede trabajar ese enfoque atencional a nivel interno o externo y a nivel amplio o reducido. Cuando hablamos de ese enfoque atencional interno, nos referimos a ese enfoque que favorece el rendimiento en el aprendizaje y perfeccionamiento de habilidades, técnicas, tácticas, como por ejemplo, pretendemos que un jugador de nuestro equipo alevín mejore el regate en una determinada circunstancia. Aquí nuestra labor y también la del entrenador
es que nuestro deportista conozca qué situaciones, qué estímulos concretos debe atender para ejecutar esa acción, pero inicialmente se debe de hacer una atención muy consciente, muy meticulosa sobre la posición corporal, sobre el gesto de la técnica. Se debe de trabajar incluso más despacio, por pasos, a cámara lenta, habitualmente, y posteriormente, conforme se vaya consolidando esa determinada habilidad técnica, se sigue progresando, como bien hemos dicho, en qué estímulos debe atender en función también del posicionamiento del rival, de qué zona del campo es más apropiada utilizarla, de la distancia, etcétera, etcétera. Todo ello debemos también de ser muy meticulosos en este trabajo y también cuando hablamos de ese enfoque primero interno de una manera más consciente, ese enfoque externo se basará también en el propio entrenamiento de la competición. Nuestro deportista debe actuar de una manera también más automática. Aquí debemos de encontrar un claro ejemplo en el que un jugador de fútbol, en este caso un mediocentro, si utiliza un enfoque externo y amplio cuando está jugando un partido y está pensando en la acción anterior en la que ha fallado o atiende a otra demanda u otro estímulo al que no debe de atender, su rendimiento posterior será peor. Y ese funcionamiento que debería de funcionar más automático y fluir, porque pretendemos que nuestros deportistas en el entrenamiento de la competición conseguir ese estado de nivel de activación óptimo y que fluya también a nivel atencional, estaremos consiguiendo el paso opuesto, es decir, todo lo contrario. Nuestro jugador entrará en bucle, su atención en lugar de ser automática o semiautomática, se volverá demasiado consciente y ello perjudicará su rendimiento. Lo mismo podemos encontrar otro ejemplo muy flagrante como un jugador de tenis en el que durante un juego su revés cortado no funciona, comete varios errores, pierde el juego y en el descanso entre juegos se sigue pensando en las acciones que ha cometido, en esos errores no forzados que ha cometido y ello le llevan a que su nivel de activación no sea el óptimo, su capacidad atencional sea deficitaria, etcétera, etcétera. Aquí es cuando los deportistas deben, previamente entrenándolo y trabajándolo, de autoaplicar esas habilidades de gestión del estrés, de autoconfianza en este caso, de reactivar ese nivel de activación óptimo y esa capacidad atencional adecuada para prepararse para la siguiente acción, en este caso para el siguiente juego. Y este ejemplo se puede extrapolar para un jugador de fútbol sala, incluso en deportes individuales, ya sea además del tenis, en otras disciplinas. Y en definitiva, es un trabajo que se debe de realizar en la dirección adecuada. Como bien hemos visto, la capacidad atencional contribuye a ese progreso de aprendizaje de habilidades técnicos y tácticas. También como es decisiva en el entrenamiento y en la competición deportiva. Precisamente en esta diapositiva vemos el ejemplo de Andrés Iniesta, que ha sido uno de los deportistas también que ha tenido también esa capacidad extra de anticiparse a. Y eso le ha llevado a que su rendimiento, tanto con balón como sin balón, fuera de un muy alto nivel. Además de sus cualidades físico, técnicas y tácticas, este deportista en concreto fluía, como habitualmente conocemos a nivel común, en la propia competición y eso le daba un plus en su rendimiento. Por este motivo pretendemos, cuando hablamos de estas variables de la atención y del nivel de activación óptimo, desarrollarlos en la dirección adecuados, trabajarlas desde edades tempranas, atendiendo también a las necesidades de los deportistas en función de cada caso concreto, ya que sepan identificar ese nivel de activación propio, subjetivo. Cada deportista presenta un propio nivel de activación y por ello debemos de ayudarles a conseguir este proceso. Porque los beneficios que podemos encontrar, el primero y uno de ellos que debemos de seguir teniendo presente siempre, es preservar la salud de nuestros deportistas en este proceso, aprovechando este vehículo y esta gran experiencia como es la experiencia deportiva en nuestros hijos y en nuestras hijas. Evidentemente favorece a su rendimiento deportivo y también siempre hablamos de ese rendimiento académico porque todo al final se puede extrapolar tanto en una esfera como en otra y
contribuir evidentemente a esa formación integral y madurativa de nuestros deportistas. Así pues, hasta aquí llega nuestra ponencia de hoy, donde hemos comentado estas variables decisivas, no solo en el rendimiento, sino en la formación de la persona, nivel de activación óptimo, capacidad atencional, cómo los psicólogos pueden asesorar a los entrenadores a que incorporen a su metodología de trabajo determinadas técnicas para trabajar estos aspectos y también atender a las necesidades individuales de los deportistas. Y en definitiva, en nombre del Club Deportivo Elegido Futsal y de todos los miembros que formamos parte del club, les agradecemos de nuevo su atención, su colaboración y su apoyo y queremos enviarles un muy caluroso abrazo. Esperemos que podamos vernos presencialmente lo más pronto posible y trabajar juntos de nuevo y nos vemos en la siguiente ponencia. Un saludo.